Esa es una pregunta difícil como dirían en algunas telenovelas colombianas, en donde me genera sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con la justiciabilidad de los DESC, la he defendido teóricamente. Creo que los argumentos contra la justiciabilidad directa de los DESC son equivocados. El tema de la supuesta falta de indeterminación, el tema de los costos, el tema de la invasión de las competencias democráticas del legislador. Yo creo que no se tienen, que los mismos argumentos podría uno hacer frente a la justiciabilidad de los derechos civiles y políticos. O sea que no tengo ninguna objeción de fondo a que la Corte Interamericana conceptual o filosófica, que la Corte Interamericana conozca de la justiciabilidad de los DESC. En ese sentido, me gustaría que la Corte tuviera razón en que existe una justiciabilidad directa. En ese sentido estoy de acuerdo con la orientación de esas decisiones recientes de la Corte Interamericana. Sin embargo, tengo sentimientos encontrados porque creo que las objeciones del magistrado Sierra o del juez Sierra a ese cambio jurisprudencial son sólidas. Digamos, creo que la manera como la Corte Interamericana sustenta que el artículo 26 le permite conocer de manera directa de violaciones a los DESC, a mí no me convence. ¿Por qué no me convence? Porque de un lado uno podría tener como este argumento, de un lado uno podría sostener que en una interpretación originalista al momento de adoptarse la convención ya se quería que los DESC fueran justiciables, justiciables por medio de casos individuales. Y yo creo que esa tesis es difícil de sostener. Es difícil de sostener por el lenguaje, es difícil de sostener por la estructura de la convención, es difícil de sostener por la competencia atribuida a la Comisión y a la Corte, y es difícil de sostener por el ambiente filosófico que se vivía cuando se adoptó la Convención Americana. Desarrollo esto por el lenguaje. Cuando uno ve los derechos del capítulo de derechos civiles y políticos, el lenguaje de la convención es: las personas tienen derecho a, o sea, la convención reconoce los derechos. Cuando uno lee el artículo 26 no se refiere a que las personas tienen derecho a, sino que el Estado tiene una obligación. O sea, ese capítulo reconoce derechos, este establece una obligación. Creo que es una distinción clara. Segundo, si los redactores de la convención hubieran querido darle justiciabilidad directa a los DESC, ¿por qué no incorporaron un listado de DESC detallado como el de derechos civiles y políticos? Si ya en la Declaración Americana de Derechos había una cantidad de derechos económicos, sociales y culturales muy claros. Suena raro que quisieran darle una justiciabilidad con una cláusula abierta, mientras que para los derechos y políticos la cierran mucho más. Tercero, en esa época era muy polémico defender la justiciabilidad directa de los DESC cuando fue adoptada la Convención Americana. Por último, cuando uno mira la competencia de la Corte, es cierto que cuando habla de la competencia general de la Corte, habla de la infracción de la Convención o algo así, lo cual se referiría también al 26. Pero cuando habla de los casos, se refiere a derechos reconocidos en la Convención. Entonces, todo eso me lleva a la conclusión de que decir que originariamente ya el artículo 26 recogía esa justiciabilidad es difícil. Entonces uno diría, no, es por una interpretación evolutiva de la convención, porque la convención es un documento viviente. Yo estoy de acuerdo con esa tesis de que uno va a hacer una interpretación evolutiva de las convenciones, pero digamos tengo dificultades a aceptar que aceptar los argumentos dados por la Corte. El argumento, por ejemplo, la indivisibilidad e interdependencia es un argumento bueno para sustentar esa indivisibilidad e interdependencia, pero no para ampliar la competencia de un tribunal. Es decir, con ese argumento uno podría decir que como entre el derecho a la integridad personal y entre el derecho a la vida y la integridad personal y el derecho a la educación hay conexiones, y las hay. Entonces que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas también puede conocer de quejas por violación al derecho a la educación.
No, una cosa es la indivisibilidad e interdependencia, otra es la competencia del tribunal para los derechos que le son atribuidos para conocer. Y me parece que si uno va a mirar práctica, un criterio evolutivo, es muy difícil que la Corte Interamericana ignore el Pacto de San Salvador. O sea, ese es el consenso de los estados americanos de que había que completar la convención con un pacto vinculante y ahí sí atribuir una competencia al sistema en casos solo para los derechos laborales y educación. Entonces, si la práctica de los estados fue hacer el Pacto de San Salvador, me parece difícil, digamos, el argumento que por dinámicas evolutivas ahora el artículo 26 consagra una justiciabilidad directa. Entonces eso es lo que me genera como ese sentimiento encontrado. Estoy de acuerdo con la orientación, digamos, con la idea de que haya una justiciabilidad directa de los DESC. No me logran convencer los argumentos jurídicos de la Corte y creo que ahí seguimos encerrados en un dilema difícil.